El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Qué bueno que nos acompañen en el tema sobre la mesa de Mega Noticias. Gracias por acompañarnos en este espacio de opinión con el analista hoy, Felipe González, a quien saludo y le doy la bienvenida a este espacio. Hoy vamos a hablar, luego de que ya se ha confirmado por parte de las autoridades del Tribunal Electoral, la mayoría que tendrán los diferentes partidos, en este caso Morena y aliados, sí, y que bueno, van a tener mayoría calificada en la Cámara y tendrán pues casi también mayoría calificada en el Senado. Les falta un senador, pero bueno, seguramente estamos hablando nuevamente, como hace muchos años, Felipe, donde bueno, un presidente, en este caso una presidenta, tendrá bueno, pues una mayoría significativa de diputados, ¿sí? Y esto les va a permitir hacer modificaciones a la Constitución, porque también tienen la mayoría de los congresos de los estados en la República Mexicana. Entonces, bueno, la verdad es que van a poder hacer muchos cambios. Y aquí, bueno, la idea y digo, la esperanza es que esos cambios obedezcan al interés nacional y no al interés de partido, ni al interés de particulares, ni al interés de Morena solamente, sino que sea de los mexicanos. Pero bueno, ya sabemos, viene el tema de la reforma judicial, que seguramente a partir del domingo, en la primera sesión que tendrá luego de ser instalada la nueva legislatura, pues van a empezar a darle, digamos, a publicar en la Gaceta, sí, las diferentes iniciativas. Ya sabemos que va la del Poder Judicial, sí, y hay otras que también van a entrar, que ya la misma presidenta electa ha pedido a los diputados, y me refiero concretamente a 4. Estas son la de pensión para mujeres de 60 a 64 años de edad, la reforma al ISSSTE, que no haya reelección de legisladores, interesante esta, a ver cómo va, y la reforma al Poder Judicial. Van a ser las primeras 4. Pero ya también la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, del actual Congreso, el que va de salida, ya dictaminó lo que es la desaparición de los órganos autónomos, de 7 instancias que han servido para que tienen su función muy específica, pero que para el gobierno del presidente López Obrador son estorbo, es un gasto innecesario, no están cumpliendo para servir al pueblo, sino para los intereses de algunos, y esto de alguna forma pues parecería que va a tener un camino hacia adelante. Sin embargo, hemos empezado a escuchar, Felipe, voces que defienden el Coneval, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al INAI, que es muy importante, y ahorita vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, también de esta Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que se acabaron las evaluaciones, sí, y Coneval, entre otras. Así es que son 7, Felipe. Son 7. Así es, Raúl Frías. Sí, el INAI, la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como decías, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, esta Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación y, por supuesto, esta es la suma de las 7 organizaciones que están en la mira, ¿no? Estos organismos autónomos que están en la mira de Morena y sus aliados. El argumento principal tiene que ver con un tema de austeridad. En realidad creo que el argumento se queda por sí solo, Raúl, porque el presupuesto de estos organismos representa apenas 0.05% del total del presupuesto federal a nivel nacional. Yo esperaría que los legisladores, los próximos legisladores, yo no sé si estos todavía, la próxima legislatura en este primer periodo, antes de que comience la administración de Claudia Sheinbaum, vayan a revisar con detenimiento cada una de las actuaciones de estos organismos, porque hay algunos que sí, que están llenos de claroscuros,
hay algunos que son francamente eficientes en lo que hacen. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, es muy eficiente en lo que se refiere a la medición de la pobreza y algunos otros temas que están relacionados con estos asuntos de cómo está la sociedad mexicana. Yo creo que es una institución, un organismo, el Coneval, que debería continuar porque de alguna manera permite tener información independiente que puede evaluar, que puede ayudar al gobierno, al poder ejecutivo, incluso al poder legislativo, a evaluar qué es lo que está pasando en materia de pobreza. Hay algunos otros como el Instituto Federal de Telecomunicaciones que creo también que han tenido algunos resultados interesantes, ¿no? Han permitido que los usuarios de distintos servicios de telecomunicaciones pudieron haber ahorrado en el transcurso de los últimos años el equivalente, en los últimos 10 años, al equivalente a 805,000 millones, que es un mundo de dinero. Pero al mismo tiempo, por eso hablaba yo de claroscuros, el Instituto Federal de Telecomunicaciones no ha podido cambiar el panorama, el ecosistema en materia de telecomunicaciones, porque hay un actor que domina 70% de este mercado a nivel nacional, no un dominante. O sea, son claroscuros que tienen estos organismos autónomos. Raúl. Sí, déjame abonar sobre estos dos que estás mencionando, sí, el Coneval, por ejemplo. A ver, ¿por qué fueron creados estos órganos autónomos? Y eso me parece también no hay que perderlo de vista. Fueron creados, sí, para que especialistas en el tema, eso que no le gusta tanto al presidente López Obrador, que haya especialistas en el tema, más allá de los tiempos políticos, porque muchas veces en el país las cosas caminan al tiempo de la política. Y estos órganos autónomos fueron creados para que puedan resolver, puedan discutir, puedan determinar fuera de los tiempos políticos. ¿Sí? Entonces, sí, me parece que el argumento de la austeridad se cae solo, simplemente por el presupuesto que ya mencionaste, que representan. Pero también me parece que hay ese elemento de revanchismo con el presidente López Obrador, que hubo en muchos de estos órganos, porque pues de alguna forma dieron a conocer hechos que le molestaron al presidente. A ver, el tema del Coneval. El Coneval, que es este consejo que mide la pobreza, las carencias de este país, sí, no le gustó al presidente cuando, recordarás, que se dio a conocer que sí se redujo la pobreza en términos generales, pero que se incrementó en una forma impresionante las personas que no tenían acceso a la salud. ¿Te acuerdas? Esa discusión de alguna forma que dejaba en evidencia que la política de salud del presidente López Obrador, sí, fue un fracaso. ¿Sí? Y eso de alguna forma al presidente no le gusta. Por eso él propone que el Coneval lo absorba el INEGI como una forma de resolver rápidamente el tema. Sobre el Instituto de Telecomunicaciones, yo diría solamente que nos remitiéramos al tema cuando hablar por larga distancia, te acordarás, era carísimo, porque nada más estaba Telmex, era el único jugador, ¿sí? Ese gran predominante que de alguna forma. Entonces, tanto la Comisión Federal de Competencia como el Instituto Federal de Telecomunicaciones creo que jugaron un papel fundamental en que hoy podamos pagar mejores tarifas en telecomunicaciones, en telefonía, ¿sí? Y cosas de este tipo, porque de alguna forma se reguló. Si hubiéramos dejado que solamente el predominante pudiera marcar tarifas, determinar cuánto cobraban, pues esto de alguna forma nos afectaba como sociedad. Y ese beneficio, sí, el presidente no lo quiere de alguna forma reconocer, sino más bien habla de que son órganos que podría absorber la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí, entonces, de estos dos. Pero, ¿qué me dices de otra que quiere desaparecer? Que es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. De la educación. A ver, Felipe, te necesitamos evaluar para saber dónde estamos, para saber realmente si la política de educación está funcionando o no está funcionando. ¿Qué se determina? Quitar las evaluaciones para no saber cómo estamos.
Sí, sí, es un tema grave porque efectivamente si algo no se puede medir, como dicen los especialistas en asuntos administrativos, algo que no se puede medir no se puede mejorar. Y si no medimos cómo nos encontramos en términos de educación los mexicanos, no seremos capaces de mejorar nuestra condición de educación. Todos sabemos que hemos vivido en el transcurso de el último cuarto de siglo estancados en términos educativos, porque las sucesivas reformas y las sucesivas acciones que se han planteado en el transcurso del último cuarto de siglo específicamente, en vez de mejorar la educación, han traído un detrimento. Los mexicanos de hoy están desafortunadamente menos preparados. No quiero decir que todo pasado sea mejor, pero claro, la realidad es que la preparación no es la misma que en el transcurso de los últimos años, que los saberes y los conocimientos se han deteriorado. Y si no podemos medir eso que es elemental para saber cómo vamos, tampoco podemos saber dónde estamos y mucho menos encontrar aquellos espacios y aquellas áreas en donde se pueda mejorar. Por eso es importante que permanezcan algunos de estos organismos como esta Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación. Pues sí. Ahora, ¿qué me dirías el tema del INAI? Sí, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, creo que lo que ha faltado es también divulgar lo importante que es el derecho a la información que tenemos los ciudadanos. Y eso, sí, para el presidente no le gusta la transparencia, eso lo sabemos. A lo largo de este sexenio vimos cómo el tema de la transparencia no es importante. Sí, él viola los datos personales de las personas, da a conocer nombres y personas, o sea, no hay el mayor rigor en esa parte por parte del Ejecutivo. Y por eso me parece que no le ve mayor importancia al INAI. Sin embargo, el INAI me parece que además de que ayuda a esa obligación constitucional de informar lo que se haga con el dinero público, ¿sí?, de todas las dependencias de gobierno, ¿sí?, me parece que también está despreciando ese trabajo que se hace para poder tener acceso a la información que el gobierno está obligado a dar. El tema, por ejemplo, de que los funcionarios estén obligados a publicar, por ejemplo, sus declaración 3 de 3, o que un funcionario está obligado a responder información y si no, se le puede inhabilitar, se le puede multar o se le puede sancionar de alguna forma a muchos funcionarios que no cumplen con esto. Pero para el presidente me parece que no es relevante. Por eso propone que este INAI sea absorbido por una secretaría que ha mostrado su ineficiencia, Felipe, desde mi punto de vista, empezando por su titular, pública, ¿no? Aquella Heréndira Sandoval, que, bueno, fue tolerante con todos los signos de presuntos actos de conflicto de interés o de corrupción. Sí, la Secretaría de la Función Pública tampoco ha cumplido con las facultades y con las responsabilidades o los encargos que se le hicieron en su momento. En el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a mí en lo personal, Raúl, me parece que le falta o le faltó en su momento hacer más cosas para tener una mayor relevancia en el ánimo de la sociedad mexicana. Como que, híjole, esta burocracia ilustrada que uno suponía que tenía que hacer más cosas para poder generar este ámbito de transparencia y de rendición de cuentas, se quedó corta. Por eso decía yo al principio, hay eficiencias, pero también ineficiencias de parte de algunos de estos organismos. Mira, el año pasado, en el último informe del INAI, se ha dado a conocer que se recibieron 326,000 solicitudes de información, que a mí la verdad es que me parecen pocas, ¿eh? Muy pocas. Realmente 326,000 me parecen pocas en total. Y si nos ponemos a ver cuántas solicitudes de información recibieron, por ejemplo, para contratos o compras públicas, fueron 5.6% del total. O sea, no han sido capaces de concitar ese interés de los ciudadanos comunes y corrientes para que podamos preguntar qué hacen
cómo lo hacen, en dónde compran, en qué gastan, qué clase de cosas hacen las administraciones públicas. Y decir no solamente que recibieron estas 326,000 solicitudes de información, también hay que decir que se respondieron desde el INAI 193,000. Estamos hablando de 59% del total. Es decir, no respondieron todo lo que recibieron. Hay un pendiente importante en el INAI, porque además en lo que se refiere a la información reservada solamente eran 3,000 casos. O sea, los números no les favorecen del todo, ¿eh? Sí, a ver, me queda claro, y es como todo, es como el tema que hemos hablado de estas propuestas. O sea, la autoridad, en este caso el presidente, se aprovecha de esto, sí, de esto que tú bien dices, para decir, pues el pueblo, no le sirven al pueblo, nos cuestan, ¿sí? Sin embargo, esos pequeños puntos que ya hemos tocado a lo largo de estos minutos, me parece que pueden visibilizar, sí, el tema. Todos estos organismos, los 7, sí, me parece que son susceptibles de mejora, pero este gobierno se caracterizó especialmente por destruir lo que había, ¿sí? Se podía haber mejorado el sistema de salud, no haber destruido y luego crear otro. O sea, todo esto que de alguna forma ya hemos visto, sí, este gobierno prefirió destruir que mejorar. Y me parece que sí, bien lo dices. Estos 7 órganos me parece que tienen grandes oportunidades de mejora, pero a partir de algo que ya está funcionando y no simplemente mandarlo al gobierno federal para que sea juez y parte de un proceso que seguramente puede a la larga perjudicar al pueblo, a todos nosotros. Así es que bueno, esto es mi visión respecto al tema, estimado Felipe. Sí, yo solamente diría que en el caso del INAI, no es que yo justifique el hecho de que lo vayan a desaparecer, no, lo que me parece es que en su momento tuvieron que hacer más para poder justificar su existencia y ser más cercanos con la población, porque claro, un instituto de transparencia tiene que ser relevante y tendría que tener una relevancia mucho mayor en este país, en donde estamos mal acostumbrados a tener gobiernos que no quieren rendir cuentas. No quieren rendir cuentas, así es, me queda clarísimo que ese es el gran reto de este tema. Y dentro de esto, bueno, se esconden pues todos estos malos hábitos, malas costumbres, presuntos actos de nepotismo, de corrupción, en fin, sí, entonces de ahí la importancia. Felipe, gracias. Gracias, Raúl. Un saludo. Es el tema sobre la mesa. Gracias por acompañarnos. Mañana lo espero. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.